La palabra pues nos recuerda, la usamos casi en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, lo que nos pertenece quizá, o que construimos para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, este es un patrimonio, pero, pero mundial, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio mundial eh, que es reconocido como que es una zona o una región o un sistema muy importante para la humanidad. Entonces, como tal, debemos verlo, debemos entenderlo y, y entender también las razones de por qué fue declarado de esta forma, ¿no? Por qué Tlacotalpan es un patrimonio de la humanidad. Y, y bueno, quizá seguramente desde el punto de vista antropológico, pues Xochitl o Rosalba nos van a hablar más de este tema, pero yo desde el punto de vista como ecólogo, como biólogo, van a decir, pues, ¿qué hago yo aquí, verdad? Pero yo estoy convencido por varios años de tratar de entender la importancia de estos ecosistemas que son los humedales de agua dulce particularmente, pues sí me he metido un poco en la historia y bueno, creo que todos lo hemos vivido en la historia cuando nos hablan en la primaria, en la secundaria, de las grandes culturas que se desarrollaron en este planeta y que nos hablaban de los egipcios, ¿no? Que se desarrollaron ahora en lo que es el Cairo. ¿Cómo es posible que en una zona desértica como es el norte de África se logró desarrollar esta cultura tan importante y de la cual todavía estamos bastante asombrados? Pues fue gracias a que se ubicaron en un lugar estratégico que era donde había abundante agua dulce, ¿no? Que es la desembocadura del río Nilo. O cuando nos hablaban de los, pues de la cultura mesopotamia, ¿no? También decíamos es una zona desértica, ¿no? Lo que ahora es, me parece que Irán, toda esta parte de Irak. Y, y pues fue por lo mismo, porque ubicaron estratégicamente entre los ríos de agua dulce, el Éufrates y el Tigris, y entonces eso les permitió crecer, ¿no? Ya si nos venimos a nuestro continente, pues las grandes culturas de Mesoamérica, como la Olmeca, la Maya, pues no es casualidad que se desarrollaron en una zona rodeada de humedales, ¿no? Como son la planicie de inundación del río Coatzacoalcos, las zonas de inundación del Sumacinta, y también en el Papaloapan tenemos vestigios de estas culturas, ¿no? Entonces, no es casualidad, digo, porque lo que necesita, el recurso vital, el más necesario para la humanidad, es el agua dulce, ¿sí? Entonces, si tenemos asegurado este recurso, ya podemos crecer. Eh, Porque además de este recurso también es un componente de los ecosistemas y gracias a él tenemos pues alimentos, podemos practicar una agricultura, podemos tener una pesca, alta productividad en los sistemas acuáticos. Entonces, por eso yo considero que no es casualidad tampoco que una gran ciudad, una ciudad tan bella como es Tlacotalpan, y que, y que una gran economía quizá en otros tiempos se haya desarrollado en esta región. Entonces, pues es parte de lo que yo quisiera contribuir. Eh, Oportunidades que tiene, claro, sigue recibiendo agua dulce, que cada vez es un elemento, pues, eh, que presenta más problemas a nivel mundial, tanto por la escasez como porque está perdiendo calidad, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo un río bastante grande que sigue recibiendo bastante aporte de agua dulce y que sigue permitiendo la alta productividad pesquera, al menos a nivel ribereño. Eh, Riesgos, bueno, como los comentaba, lo mismo, ¿no? Al estar en una zona muy cercana de la línea costera, es una ciudad realmente costera, pues recibe todo lo que viene de la cuenca alta. Entonces, dependiendo del manejo que hagamos en la cuenca, que ya después en el tema de conservación lo abundo un poco más en esto, pero si por el río pues arrojamos residuos por un manejo inadecuado que hacemos en la cuenca media, en la cuenca alta, pues va a perder calidad este sistema del que depende Tlacotalpan y la gente que ahí vive. Eh, Me alegra que en el programa de hoy, pues, se incluya la parte ambiental. Me parece que no puedo hablar de todos los casos de patrimonio, por supuesto, pero creo que para el caso en particular de Tlacotalpan, poco se ha incluido esta variable, digamos, de lo ambiental en las discusiones sobre patrimonio.
Y yo también comparto como esta inquietud del doctor Hugo que dice yo, a lo mejor se preguntarán qué es lo que hago aquí, ¿no? Dado que es un tema, digamos, más social y cultural, pero creo que es evidente y eso se lo agradezco bastante también a la doctora Xochitl porque fue mi profesora en la maestría y eso lo vimos con mucho énfasis, que justamente pues la sociedad no está apartada definitivamente de lo ambiental, ¿no? Y en el caso de Tlacotalpan, pues podemos preguntarnos qué es lo que tiene que ver en este caso, digamos, la cuenca o el paisaje o el entorno ribereño con una declaratoria que digamos que se centra en un nombramiento más, que tiene que ver más con el diseño de calles y edificaciones, arquitectura, etcétera, ¿no? O sea, como si se pensara que uno no tiene que ver con el otro, cuando en realidad, como ya lo empezó a mencionar el doctor Hugo, tienen mucho que ver. Y justamente cuando vi el programa y vi estos temas que se iban a discutir hoy, personalmente se me hace, me cobra sentido, pues, que se incluya en la temática. Especialmente porque la cuenca en general, no solo Tlacotalpan, o sea, me parece que Tlacotalpan lo tenemos que ver de manera regional. Tlacotalpan no es el único pueblo en la cuenca y de manera regional, pues todo el Papaloapan y particularmente el Bajo Papaloapan tiene una crisis socioambiental ya de varias décadas que están como agudizando, generando o agudizando nuevas problemáticas socioambientales que por supuesto inciden sobre la declaratoria de patrimonio y sobre, digamos, su efectividad o no, por así decirlo, ¿no? Como sabemos, pues Tlacotalpan y bueno, la cuenca en general es un sitio propenso por la misma dinámica de la región, pues propenso a inundaciones. Y aunque, bueno, se han hecho algunas medidas por ahí, ¿no? Para contrarrestar esto, como la construcción de estas presas que están en el Alto Papaloapan, que se construyeron, entre otras cosas, con la finalidad como de controlar el flujo de agua, etcétera, pues Tlacotalpan sigue y seguirá siendo un pueblo inundable. La situación aquí es que estas inundaciones pueden ser cada vez, digamos, más catastróficas, ¿no? Y eso tiene un sentido no solamente de esta dinámica ambiental de la cuenca, sino también de los efectos o, digamos, daños que se le han hecho y que le hemos hecho al ecosistema, ¿no? El doctor Hugo quizá lo sabe mejor, pero pues sí, Tlacotalpan lleva varios años descuidando, digamos, esta parte ambiental cuando ya se deberían de empezar también a atender y por supuesto que hay organizaciones civiles que lo están haciendo, pero atender como parte de un programa integral, digamos, que no solamente incluya o que separe lo ambiental de lo social, sino que se vea como parte de un mismo problema, porque finalmente, pues podemos preguntarnos de qué sirve tener una arquitectura preservada si hay un río contaminado, si hay una crisis socioambiental que cada vez está pues agudizando. O sea, no nos sirve de mucho que por un lado esté preservado una arquitectura cuando por otro lado está descuidado lo ambiental, ¿no? Y no solo en términos turísticos, porque por supuesto que un río bello, limpio, bien conservado, etcétera, es importante pues para esta parte también sumamente relevante de Tlacotalpan, que es el turismo, sino también por la calidad de vida de los habitantes y por su, digamos, perdurabilidad, ¿no? En el tiempo. Ayer estaba checando ¿cómo se puede decir? La densidad de población de Tlacotalpan, porque recuerdo que había escuchado un comentario al respecto y llama la atención, por ejemplo, que en el año 2010 Tlacotalpan tenía 13.284 habitantes y para el año 2020, que fue el último censo, esta población se redujo, no mucho en términos absolutos, o sea, ahora son 12.898 habitantes, que estamos hablando como de 300 y tantos, pero me parece que es un dato que nos puede decir, aunque es una cifra pequeña quizá, pero es un dato que nos podría decir bastante, porque Tlacotalpan también tiene varios problemas socioeconómicos, digamos.
Y ahí podríamos también preguntarnos de qué nos está sirviendo la declaratoria si no está generando, digamos, beneficios para el grueso de la población, no solamente para quienes tienen eh, un, una casa bien conservada o para quien puede recibir estos beneficios, ¿no? Sino para el grueso de la población. Y no me refiero solamente a la población que habita la cabecera municipal, sino también para las y los que están en las rancherías. Entonces, esta cifra, aunque, insisto, tal vez no es grande, pues como que es un foco ahí de atención que nos está diciendo, bueno, hay algo que no está funcionando bien, digamos, o que no está como bien cuestionado y me parece que tiene que ver con todo esto. Por un lado, con la gestión del patrimonio, por otro lado, con la crisis socioambiental de la cuenca y por supuesto con las problemáticas socioeconómicas que ya existían y que se han estado agudizando, quizá por la parte ambiental, quizá por también las desigualdades que puede generar un decreto de patrimonio, en tanto que no todos siempre reciben como parte de los beneficios, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero que me gustaría señalar, que sí, me parece totalmente pertinente que se incluya este tema como parte del problema general y que pues le demos atención a eso, ¿no? Me parece súper interesante lo que están comentando tanto Hugo como Rosalba. Creo que estamos en la misma sintonía y me encanta este diálogo, ¿no? Porque sí, empezamos hablando de patrimonio cultural, pero finalmente el patrimonio cultural eh, es una construcción y es una construcción en la que se dialoga desde diferentes disciplinas y en este caso, bueno, pues estamos tanto del área de las humanidades como el área de las ciencias naturales, porque bueno, como ya se mencionó, esta es una relación diacrónica, ¿no? Es una relación recíproca y es esta parte que me parece se ha dejado un poco de fuera en el panorama de la Declaratoria del Patrimonio, específicamente en Tlacotalpan. Si recordamos, esta declaratoria se hizo en los años 90 y fueron dos los criterios específicos por los que se declara solamente la zona de monumentos históricos como patrimonio de la humanidad, ¿no? El primer criterio que fue porque esta parte del centro de Tlacotalpan pues es un ejemplo representativo de construcción, de arquitectura, de tecnología que ilustra varios periodos de la historia, según lo que marca la UNESCO. Y el cuarto, sí es el cuarto criterio que es el que habla de que se atestigua un intercambio de influencias durante un periodo concreto en un área cultural determinada. Y me quiero centrar en este último criterio, porque finalmente el intercambio de influencias, si bien es de ideas, es de personas, pero también es de cosmovisión y de ideologías que en este caso, en Tlacotalpan, no llegaron solas, llegaron principalmente por el río. Aquí tenemos como el primer punto a resaltar, que no puede haber un centro histórico declarado como patrimonio mundial si no se considera también la influencia del río, porque si no hubiera habido este río, pues muchos materiales constructivos no hubieran llegado. Muchos conocimientos arquitectónicos tampoco hubieran llegado. Entonces, es una relación que se va dando, se va encadenando. Y por lo mismo no podemos hablar del patrimonio mundial como solo las casas que están en el centro, sino todo el proceso que hay atrás de esto, ¿no? O sea, ok, sí, se construyen, pero además también reflejan cierto valor arquitectónico que está acorde a las características ambientales de la región, porque son construcciones que tienen un techo de teja de dos aguas muy altos, etcétera, etcétera, que se observan en muchas poblaciones en la cuenca. ¿Y por qué tienen este tipo de arquitectura? Bueno, porque hay cierto clima al que las personas se tienen que adaptar. No es porque se vean bonitas y porque rememoren tal o cual época, sino porque finalmente están representando también la relación que tienen los habitantes con el medio ambiente, con el clima, con las lluvias, etcétera, etcétera. Esta parte me parece que a veces se pierde de vista, ¿no? Y se ve
se ven las casas, se ven las construcciones como si fueran inamovibles, como si fuera algo puramente estético, que si bien tienen un valor estético, creo que el valor funcional también es muy importante. Y en este caso, estamos aquí entonces hablando de un patrimonio que tiene dos niveles de interpretación. El nivel instrumental, porque sirven para una función, pero también el nivel simbólico, que es el que reflejan ya una identidad, la identidad cultural, cuya identidad cultural está sumamente arraigada a actividades que tienen que ver con el agua, con por ejemplo, la pesca, la gastronomía, incluso la música, las artes, que muchas veces lo que se manifiesta a través de la música, de las canciones, del baile, son precisamente estas relaciones ambivalentes que se dan con el medio ambiente. Creo que esta parte es una oportunidad que se tiene que aprovechar en la región de Tlacotalpan. Ver el patrimonio como una parte mucho más transversal. Alejarnos un poquito de esta idea monumentalista del centro, que si bien es hermoso, pero sí tratar de resaltar todos estos procesos que se generaron y que se siguen generando para que se pueda hablar del patrimonio, de Tlacotalpan como parte del patrimonio. Creo que esta parte es la que además se tiene que trabajar sobre todo para vincular a los habitantes con su territorio, para que más allá de conservar esta parte central arquitectónica, se conserve también parte de su patrimonio natural, que es con el que coexisten y con el que se convive diariamente.